Bueno, buenos días, señor Comodoro. Buen día. Soy el cadete de tercer año marzo. Tengo esta oportunidad de poder hacer la entrevista a usted. Desde ya quiero agradecerle en nombre de la institución por la posibilidad que usted tiene y por la predisposición de compartir su experiencia con nosotros, ¿sí? Así que desde ya, muchas gracias por participar en este proyecto, ¿sí? Primeramente, me gustaría que usted pudiera presentarse, contar un poco sobre usted, quién es, qué especialidad tuvo y un poco sobre su carrera. ¿Está bien, señor Comoro? Bueno, cómo no. Sí, señor. Soy el Comodoro Calleja Raúl, que soy nacido en Entre Ríos, la ciudad de Gualeguaychú. Posterior me fui a vivir a La Paz por un traslado de mi padre, que trabajaba en ese momento en el Correo Nacional, donde hice mis estudios primarios, secundarios, y preparándome ya en mi quinto año para el ingreso a la Escuela de Aviación, la cual tuve la posibilidad de ingresar, hacer la carrera de los 4 años y egresar como alférez. Muy bien. Muchas gracias, señor Comodoro. Quisiera que empecemos con las preguntas, ¿le parece? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Mirando hacia atrás, recordando su vida, ¿cómo nació su vocación militar? Quizás en mi pueblo, en Entre Ríos, en La Paz, había un grupo de artillería, que era el 121, que también estuvo en Malvinas. Y allí los oficiales que llegaban tenían su familia. Yo compartía o me hice amigo de algún hijo de esa gente que estaba ahí, compartíamos el colegio y ahí nos gustaba andar a caballo, íbamos al regimiento, al grupo 1, al 121 de artillería, y eso por un lado. Por otro lado, estamos hablando de la década del 60, había una dirección que era la dirección de fomento en el Comando de Regiones Aéreas, y todos los años se hacía para noviembre un festival para el Día de la Fuerza Aérea, en un aeroclub que estaba ahí pegado al regimiento. Ahí fueron los primeros contactos con la actividad aeronáutica, contacto de conocer. Eso creo que fue lo que me atrajo y eso creo que fue lo que me decidió a tratar en lo posible de ingresar a la escuela. Muy bien. Muchas gracias, señor Comodoro. En su inicio a la Fuerza Aérea, ¿qué lo llevó a elegir su especialidad? ¿Sí? Si podría comentar qué especialidad tuvo y qué lo llevó a elegir esa especialidad. Realmente cuando yo egreso como alférez, paso a la escuela de suboficiales como instructor, donde permanezco 6 años. No sé si 6 años porque era malo y me dejaban castigado o porque era bueno y querían que permaneciera como instructor. Pero yo estando ahí solicité 2 especialidades, que eran la de aerofotografía y navegador. Como escalafón general, logré que en el año 78, posterior a un despliegue que tuvimos por el conflicto con Chile, al regreso yo fui desplegado a General Roca, donde había una base de Pucará. Al regreso vengo y me encuentro con que tenía el pase a la Segunda Brigada Aérea. Ya una vez en la brigada me informaron que me daban la especialidad o podía acceder a la especialidad de aerofotografía. En ese momento se llamaba aerofotografía militar. Y así fue que, bueno, como estoy primeramente en tropa y a la vez haciendo el curso de aerofotografía.
antes de haber sido ya designado directamente o destinado al grupo 1 de fotográfico. Mientras usted era cadete, ¿se hablaba sobre Malvinas, sobre la recuperación de Malvinas o sobre algún tema relacionado? Nunca. Nunca. No. La verdad que en las clases que hemos tenido, ya sea de geografía o de geopolítica o lo que fuere, específicamente no, que yo recuerde, nunca se tocó el tema Malvinas. Y menos de la recuperación, ¿no? Entre sus compañeros, usted como cadetes, ¿hablaban sobre un sentimiento acerca de Malvinas o no? La verdad, no teníamos el tema Malvinas en ningún momento. Sí, lo podemos haber charlado individualmente, pero no recuerdo que hayamos tenido alguna clase o alguna, en la parte, por ejemplo, de historia, tocar el tema Malvinas, no. Era muy reservado en ese tiempo. No sé si era reservado simplemente se sabían que hablábamos, lo único que se comentaba era como que de pronto sabíamos que las Malvinas eran argentinas, pero nunca se habló de una posible recuperación y que estaban en manos de los británicos. Por supuesto, la parte de historia de Malvinas, sí, pero nunca hablar de una recuperación o de una posible o de un... No. Muy bien. ¿Dónde estaba usted destinado al momento de producirse el conflicto, producirse la recuperación de Malvinas? ¿Y cómo estaba su familia conformada en ese tiempo? Hermosa pregunta, porque de pronto me lleva a recordar dos cosas que son las pautas que a uno por ahí lo dejan marcado. En ese momento yo estaba destinado en tropa, estaba en la policía militar. En ese momento, un 1 de abril de 1982, yo estaba de jefe de turno por la noche, tipo 12 y media de la noche. Recibo un llamado telefónico. Yo estaba en el puesto 1, en la guardia, en la entrada de la brigada. Me llaman de operaciones diciéndome que me llamaba el comandante de operaciones. ¿Y qué macana me mandé? Me llama el comandante de operaciones, un jefe de turno de la brigada. Bueno, al atender la llamada me pide que me comunique urgente con el jefe de brigada, señor brigadier Gutiérrez, en ese momento, para lo cual voy y se ve que él ya había tenido algún tipo de llamado y me comenta, Calleja, recuperamos las Malvinas. No entendía nada. No sabía de qué se trataba. A partir de ese momento comienza toda una cosa, como yo digo, una cosa loca, porque fue todo un movimiento, fue todo una preparación, fue un shock en lo personal para mí. Yo termino el turno, ya había, como quien dice, el panel estaba alborotado, ya toda la gente estaba en conocimiento. Yo llego a mi casa después del turno y le digo a mi señora con toda la alegría, mi amor, hemos recuperado las Malvinas. Ella no sabía de qué se trataba, creo que ni siquiera, no es que no sabía de Malvinas, pero también. No se lo esperaban en ese momento. No, para nada, porque fue algo tan en secreto que pasó todo, que lo único que me llevó fue a
a pensar de que en qué momento iríamos para allá. Porque lo único que me ocurrió fue, en lo personal, fue decir, yo quiero ir. Claro. Yo quiero ir. Después vino todo lo otro. Pero para esto quiero rellenar un poquito ahí la idea, porque yo hacía un año que me había casado, hacía un año que nos habíamos contraído matrimonio con mi señora. Ella había quedado sola, sin papá, sin mamá, y la idea nuestra era conformar una familia. Mi familia ya era una familia grande de edad, o sea que sabía que prontito nos quedábamos. Y ella no perdió 2 embarazos en ese año. Por eso quiero más o menos concatenar con lo posterior. Bueno, hasta ahí llegamos, hasta ese día, y posterior ya viene ya lo que significa la preparación para ir a Malvinas. Justo respecto a lo que usted dice, ¿cómo fue esa preparación? ¿Cómo fue el adiestramiento una vez que se desencadena el 2 de abril? ¿Cómo fue su preparación para el conflicto? No hubo preparación. No hubo preparación. Porque tuve el gusto y el honor de pertenecer al Escuadrón Fénix. El Escuadrón Fénix es un escuadrón que paradójicamente fue el primero que comenzó en las operaciones para la batalla de Malvinas. Pero en documentación fue el último creado. El Escuadrón Fénix oficialmente se crea el 28 de abril del 2021. ¿Cuánto estamos hablando? El año pasado. Sí, hace muchos años. Pero sin embargo, el Escuadrón Fénix fue quien hizo 2 primeros vuelos, 2 primeras misiones a Malvinas antes del 2 de abril. Una en el mes de febrero y otra en el mes de marzo. Con distintas causas, con distintas misiones. El objetivo era tomar fotografías de los posibles lugares de desembarco para nuestras fuerzas de recuperación y también por dónde podrían llegar a entrar una vez que pasó lo que pasó para hacer sus cabeceras de playa. O sea que el Escuadrón Fénix tuvo una gran participación en lo que es la preparación para el conflicto. En la preparación para el conflicto, por eso digo, no nos preparamos para el conflicto porque hicimos lo que de pronto, las misiones que cumplieron eran misiones que de pronto no había preparación previa. Claro. Me explico, no había un adiestramiento como decir el combatiente se prepara en el terreno, que son los que estuvieron realmente en el terreno. El aviador, el avión de combate tuvo su preparación, obviamente era prepararse para el combate en cuanto a tiro, a lanzamiento de bombas. Una vez que se iniciaron las hostilidades, ¿no? ¿Cuál fue su función durante el conflicto? ¿Cuándo desplegó y qué rol cumplió? El Escuadrón Fénix hizo varias misiones cumpliendo tareas diversas. Entramos precisamente a lo que fue la actuación del Escuadrón Fénix, quien cumplió 180 misiones, entre ellas de barrido térmico. Era un equipo doble espectral de temperatura, donde preferentemente se hacían los vuelos de noche. Misiones de diversión y desgaste, de búsqueda y salvamento, de traslado, de carga de pasajeros.
búsqueda y salvamento. Bueno, fueron varias misiones que no me quiero olvidar de ninguna, pero la que más significación tuvo en lo personal para mí fueron las de diversión y desgaste. Misiones que se realizaban durante las 24 horas, pero preferentemente de noche, en la madrugada. Que la tarea era provocar lo que se llama en la flota el zafarrancho de combate. Cuando ellos entraban, o cuando nosotros entrábamos en el radar de ellos, en el sistema de artillería, ellos provocaban el famoso zafarrancho de combate, que era el prepararse para el ataque. Eso trae a que de pronto esas misiones fueron cumplidas con aviones Learjet, que eran los que más de alguna manera se parecían por su performance a aviones de combate. Entonces, durante la noche y la madrugada, despegaba una escuadrilla conformada generalmente por 2 Learjet de Comodoro Rivadavia, o de San Julián, o de Río Gallego. Salíamos a una altura determinada, generalmente alto, hasta tomar contacto o con el radar de Malvinas o con el radar de las fragatas, de los barcos de ellos, que nos captara, que en varias oportunidades esas salidas delataban la presencia de ellos al despegar los Harrier de los barcos que estaban en ese momento por ahí en las cercanías. Claro. Esas eran las misiones, digamos, más, digamos, de alguna forma delicadas, arriesgadas. Bueno, la de exploración y reconocimiento, cuando se salía al mar para tratar en lo posible de detectar la flota, dónde estaban o cómo estaban conformadas. Si me permite preguntar, ¿qué se sentía estar ahí en ese momento que eran detectados por el radar enemigo, cuando estaban haciendo esa misión de diversión? Las tripulaciones estaban conformadas generalmente por piloto, copiloto y mecánico y fotógrafo, que es la causa por la cual yo integré esas tripulaciones como fotógrafo. Posterior, dijeron, bueno, en vez de un mecánico va a ir un fotógrafo, o en vez de un fotógrafo va a ir el mecánico. ¿Qué pasa? Todos queríamos ir, todos queríamos participar. El pensamiento nuestro era que si en la época de paz volábamos bien, y ahora teníamos que estar con los pilotos. O sea que a ninguno se nos hubiese ocurrido no participar, no dejar de integrar una tripulación. Es como yo por ahí le digo a mi señora, nada que ver, pero cuando yo voy en mi vehículo manejando, ella va al lado, y por ahí la veo que va continuamente, ¿qué te pasa? Y no, nada. Y la veo que de pronto, ¿qué te quiero decir? En el avión dependíamos de la confianza que le teníamos a los pilotos. Porque ahí es donde viene lo que uno sentía, el temor de decir, en algún momento, si nos llega a pasar algo, no tenemos salvación.
era la realidad que se enfrentaba. Un avión fotográfico, un Learjet, no teníamos ningún tipo de defensa. Sabíamos que si éramos impactados, cuál era nuestro destino. Entonces había dos posibilidades. Uno, que el radar de Malvinas le avisara al piloto que tenía algún enemigo que nos venía a interceptar, o que a nosotros nos apareciera en el radar meteorológico que tenía el avión, ¿va? O el TICAT, famoso TICAT, que es el instrumento que de pronto a vos te marca la cercanía de algo, de algún objeto. Y ahí estaba la reacción del piloto. En ese momento se fumaba adentro del avión. Era normal. Hoy ya está prohibido, ya en todo. En ese momento se fumaba arriba del avión. Yo creo que entre ida y vuelta, en una misión a Malvinas, me fumaba tranquilamente una etiqueta y media. Cuando duraba un vuelo 2 horas y media, 3 horas, de acuerdo a la tarea que se iba a hacer. Eso implicaba de que de pronto tenías un poquito al ser de carne y hueso, digo yo, tenías un poquito de temor. Claro. Lo cual era sobrellevado perfectamente. En ningún momento dejamos o se trató de no cumplir ninguna misión por ese factor, ¿no? Digamos, por el factor miedo. No se tuvo. Y tampoco era el sentimiento de decir, porque yo he jurado a la bandera defender hasta perder la vida, tengo que ir. No pensamos en eso, pensamos en hacer una misión, una tarea, y que salga lo mejor posible. ¿Cuál fue la situación más difícil que tuvo que afrontar? ¿O cuál fue la orden más difícil que tuvo que impartir o cumplir? En cuanto a dar orden, no me tocó en ningún momento dar ningún tipo de orden, porque lo único que hacíamos era cumplir. Salían las órdenes fragmentarias, se conformaban las tripulaciones y salíamos a cumplir la misión. Todas las misiones realmente eran arriesgadas porque, como te dije, eran de noche, en la madrugada. Volar a ciegas en el sentido de, está bien, había una altura donde de pronto uno traspasaba la capa de nube y estaba en el cielo claro. Para abajo no veía nada. Pero, yendo a la pregunta, la más arriesgada fue un episodio que tuvimos donde de pronto el radar de Malvinas nos dicen que vienen a interceptarnos 2 PAC, que sabíamos que eran 2 Harrier. Lo más significativo fue la maniobra de evasión, que fue un viraje muy cerrado. Yo siempre todo esto, uno se lo tiene que imaginar, piloto, copiloto y tripulante. Sí. O sea, caemos en lo que yo te decía antes respecto a que vos tenés que confiar en lo que es la actuación del piloto. Un viraje cerrado, una picada profunda en el sentido de que bien picada. Y ese fue el momento que yo creo que pronto sentí una sensación de decir ¿hasta cuándo? Porque cuando quisimos acordar, atravesamos la capa de nube y estábamos ahí.
fue el momento donde de pronto se me puso que, no sé por qué, pero se me puso como que yo de pronto no quería vivir lo que vivió posterior el Tango 24 cuando fue derribado. Claro. Ya creyendo que de pronto nuestro destino era el impacto en el mar, con gran maestría, el piloto o los pilotos, pudieron restablecer el avión y a ras del agua salimos y llegamos a destino, a Comodoro Rivadavia. Bueno, ahí nos estaban esperando, no sé la cara que habremos tenido, no sé no sé cómo lo habrán visto ellos, pero eso fue lo más significativo. Nos recibieron, nos mandaron al centro a un café, un café en ese momento significaba quizás un whisky o alguna bebida espirituosa para contrarrestar, digamos, el estado. Y el otro día salimos, nos dieron una semana de licencia que nos fuimos a Paraná. No a la segunda brigada, nos fuimos a Paraná A distenderse. a distendernos a nuestro domicilio. Yo quiero ahí enganchar algo porque es una de las cosas que me dejó obviamente marcado, ¿no? Mi señora en ese momento, obviamente no teníamos chicos, ¿te acuerdas que te dije que Sí, de pronto no teníamos chicos? Ella se entera, no sé si habrá sido un día antes, que de pronto yo estaba haciendo misiones, ella no sabía. Ella creía que yo estaba... tranquilo en una oficina. Exactamente. Cuando yo llego, me reta, me dice que por qué no le había contado, no le había dicho nada, y ahí es donde viene la parte positiva que me deja la guerra a mí, que me deja la batalla de Malvinas. Ella con ese pensamiento, con ese entrevero, digamos, de emoción, de cosa loca que tenía en su cabeza, ahí se ve que psicológicamente deja un poco la ansiedad de lado de su embarazo, de quedar embarazado, del embarazo que había perdido. El caso es que, bueno, tratamos de pasar una semana linda. Claro. Cuando yo vuelvo para seguir con mi actividad en Comodoro, como a los 25 días, 30 días, era otro de los temas, ¿no? Comunicarnos por teléfono. Largas filas en un teléfono público para poder hablar por teléfono a un edificio donde de pronto vivíamos varios del Escuadrón Fénix. Y hacíamos la cola para hablar. Cuando me toca a mí es cuando ella me dice que se había dicho en ese momento el famoso Gravindec y que estaba embarazada. Esa es la bendición que yo recibo de la guerra. Y posterior a eso, bueno, tuvimos 5 hijos. A los 9 meses que yo vuelvo, nace mi primera hija, Luciana, que no le pusimos ningún nombre referido, pero yo le digo que es la hija de la guerra. ¿Qué mejor que eso? No. Supera todo lo que... Bueno, posterior a ella, vienen directamente 4 chicos más, ya demasiado, que no fueron de la guerra. Claro. Eso es lo más
significativo que a mí me dejó la guerra de Malvinas, más allá de las peripecias pasadas, sufridas o no sufridas, y anécdotas que uno puede llegar a tener. Muy linda su experiencia, muchas gracias por compartirla. ¿Sí? Sé que por ahí es un poco personal. Si bien usted acá como cadete se nos enseña a prepararnos para el combate, ¿no? Prepararse para un conflicto, ¿cómo fue para usted? ¿Qué sentimiento tuvo al enterarse de las primeras bajas de alguno de sus compañeros? Fue una desazón que de pronto uno la tenía prevista. Estaba participando el día del bautismo de fuego en una misión, casualmente de las que se llamaban de diversión y desgaste, pero era de día. Pero resultaba ser que al parecer no era de diversión, sino que había previsto cosas que no sabíamos, porque no es que no se trabajaba en compartimentos de estanco, sino simplemente que había varias bases de despliegue, y así como los mirás, estaban los Canberra estaban en Trelew, nosotros en Comodoro, estaba San Julián, estaba Río Gallego, Río Grande. Cuando volvimos de esa misión el 1 de mayo, ahí nos enteramos del derribo del primer Canberra. Y habíamos salido todos de Paraná. En Paraná estaban los Canberra, estaba el escuadrón Fénix. De ahí salimos desplegados. Los que caen, el primer teniente de Ibáñez, el capitán González, habíamos hecho, casualmente, inclusive antes de salir desplegado, habíamos estado en la playa, ahí en el río Paraná, en la playa se llama La Toma. Habíamos estado compartiendo con ellos, tomando mate, una tarde de mate, y embromando con un montón de cosas. Que yo tenía, el primer teniente de Ibáñez era muy chico en ese momento, y González, con un poquito más de experiencia, tenía un carácter muy jovial así. Bueno, fue el primer impacto. El derribo del Canberra, saber que ellos se habían eyectado y habían caído en el mar. Y en el mar no tenían posibilidades de supervivencia. La temperatura del agua hacía que de pronto jugar una mala pasada. Y posterior estábamos, y cada derribo era un golpe. Era un golpe, pero en ningún momento la desazón de decir ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? En ningún momento. Siempre fue preponderante el espíritu del cumplimiento, de hacer las cosas bien, de hacer lo mejor posible, sabiendo a pesar de todo con quién nos enfrentábamos. O sea que no era, digamos, más allá del dolor del ser perdido, no era una sorpresa para nosotros que pasara eso. Hoy se conocen imágenes, anécdotas contadas por el mismo autor, que en ese momento no nos conocíamos. Cada uno hacía lo suyo y trataba de hacerlo lo mejor posible. Hoy ya hay una recopilación de datos que de pronto te aclara un poco más, ¿no?, lo que fue. Pero eran golpes duros
de mi promoción caen dos ángeles, como yo decía. Fausto Gavazzi y Luciano Guadagnini eran dos personajes lindos de la promoción, cada uno con su historia muy particular, sobre todo uno muy particular. Entonces para nosotros fue un golpe, pero cayeron los mejores. Siempre hablando desde el punto de vista humano. Sí, sí. ¿Qué sintió usted cuando se enteró del cese del fuego por parte de la Fuerza Aérea, ¿no? ¿Cuál fue su reacción? Fue una reacción que no es que la estábamos esperando, pero sabíamos que de pronto no podría, es más, eso sí lo habíamos hablado, de pensar de que si hubiese una posible rendición por parte de las fuerzas británicas en la isla, creo que hubiese sido peor. Pasado eso, todo lo otro es lo que sabemos. No pensé nunca en que había sido en vano lo que se hizo, bajo ningún punto de vista. Siempre basándome en la gesta que fue. Hubo mucho heroísmo por parte de los que quedaron, de los que cayeron, que es a quien yo en lo personal le llamo héroes, los que quedaron. ¿Por qué? Porque aún de una potencia como parte de la OTAN, inclusive con la ayuda de los Estados Unidos, haber enfrentado eso, y cada anécdota que a uno se le hiela la sangre cada vez que las escucha, y cada vez es como que nos vamos enterando nosotros mismos de más cosas que han sucedido y no las sabíamos. En ningún momento pensamos que fue en vano. Siempre pensamos que cumplimos una orden, un mandato de un juramento que se hizo con mucha valentía, siempre hablando no de mí, obviamente hablando del resto de lo que significó más que nada el hombre en Malvinas, totalmente diferente a la actividad nuestra que estábamos en el continente. Y salíamos y nuestro, por decirlo, temor podría llegar a durar lo que duraba una misión. Pero de los que estuvieron ahí recibiendo continuamente el asedio de la flota inglesa, era muy significativo ver cuando hacíamos una misión a la madrugada y teníamos la posibilidad de un cielo claro, ver lo que era ese cañoneo, ese resplandor que era como estar viendo una tormenta, rayos continuamente sobre Malvinas. No puedo decir no hubiese gustado estar ahí, porque un mismo compañero mío me lo reconoce, que es casualmente, y lo voy a decir, Felici, compañero de promoción. Yo en ese momento no tenía hijos y él ya tenía hijos. Y le pedí para ir a reemplazarlo, no quiso. Así todo, esto es algo que de pronto nunca lo he dicho, pero en 2 oportunidades me subí a 2 Hércules para ir para allá. Cosa de... Hoy todavía no lo entiendo, ya con la edad que tengo, pero en ese momento lo hice. Me escondí entre la carga para llegar a Malvinas e irme con él. Me agarraban así, me sacaban de acá arriba.
O sea, el hecho nuestro fue querer ir, querer participar, querer ser más allá de que si políticamente estaba bien o estaba mal. En ese momento había que hacer lo máximo posible para tratar en lo posible de quedar bien en sentido de la fuerza que teníamos. Una vez finalizado el conflicto, señor Comodoro, ¿cómo siguió su vida civil y profesional? Una vez terminado el conflicto, hubo un repliegue. Volvíamos con la pesadez de haber perdido a nuestro jefe de escuadrón. En ese momento el vicecomodoro de la Colina, con toda la tripulación, que es casualmente lo que de pronto yo te comentaba que el temor que uno tenía, sí, de ser impactado, qué es lo que podría llegar a pasar y qué es lo que pasó. El misil da en una parte del avión que lo deja fuera de combate, si no era avión de combate. Lo deja fuera de servicio, sin comando. El avión no se despresuriza, o sea que lamentablemente hay por ahí algún audio donde se escucha de lo que era el interior del avión hasta que impacta, porque no es que se explotaba en el aire, sino que cayó prácticamente entero. Entonces, sabiendo que el Tango 24 había sido derribado, que toda la tripulación había fallecido, para nosotros era un encontrar, un ver, un pisar la realidad, de decir, la pucha. Pasó lo que no queríamos que pasara, pero sabíamos que podía pasar, y pasó. Cuando volvimos, es como que nuestra actividad siguió normal. Seguimos volando, seguimos haciendo, yo en lo personal, aerofotografía, seguimos trabajando. Posterior, hicimos el curso de primer teniente, en ese momento se hacía en Buenos Aires, nos juntamos la promoción. Algo raro, no se hablaba nadie hablaba de lo que había pasado. Estábamos haciendo la escuela de guerra. No, es como que de pronto la vida siguió normal. Nunca pensamos que podía llegar a haber si se quiere, una campaña de desmalvinización o de no concientización. Lo más significativo que tuvimos era un compañero, que es a quien yo te comenté que quería ir a relevar, que de pronto, bueno, nada que ver con el Escuadrón Fénix, pero sí con lo que pasó después. Que él llega una noche, después de haber estado prisionero, llega una noche a Palomar, nadie lo estaba esperando, a nadie. Él toma un tren para volver a su casa, así con la ropa que tenía, de haber estado en combate, que fue todo lo único que tuvo, y llega a su casa. No hablamos de otra cosa, no, eso era lo más, inclusive hasta lo vimos como que ni siquiera hubo momento para crítica. Nuestra vida siguió normal. En ningún momento nadie
en ese momento se sintió afectado. Estábamos ahí compartiendo con Carlos Cachón, que había sido un piloto de A4, atacante del Chit Galahad, en lo que fue el día más oscuro para la fuerza británica, con gente que de pronto había tenido sus vuelos en Mirage, en la 4, pero nuestra vida siguió normal. ¿Y cómo fue el reencuentro con su familia después del conflicto? Con su esposa. Bueno, te imaginas que ya con la noticia de que ella estaba embarazada, a partir de ese momento nos dedicamos a procrear. O sea, a dar cumplimiento a lo que nos habíamos propuesto, ya con más facilidad y bueno, pero una vida normal, no traumas, no arrepentimientos, no. Normal. Es como si no hubiese pasado nada. Claro. ¿Siente el reconocimiento por la ciudadanía al haber actuado en un conflicto militar, en un conflicto armado? Me duele, pero en lo personal no. Me duele que todos los reconocimientos vengan por parte de las críticas y que hayan comenzado por parte de los soldados conscriptos. Soldados conscriptos, suboficiales y oficial. El oficial sabe que de pronto lo único que teníamos que hacer era cumplir con nuestro deber. Y se cumplió. Pero el reconocimiento, alguien o la historia lo dirá o lo que fuera, ¿viste? Pero yo en lo personal no. La verdad que no espero ningún reconocimiento. La tranquilidad mía es la tranquilidad de conciencia de haber estado, haber podido, haber participado, haber tenido el honor de participar gracias a mi especialidad. ¿Qué consejo usted le daría a las futuras generaciones, tanto de cadetes y ciudadanos? ¿Qué consejo podría dejarnos ustedes como veteranos de Guerra de Malvinas? Donde termina la fuerza comienza la voluntad. Tanto para el cadete como para el ciudadano común. Cuando uno cree que está extenuo por el cansancio, por la amargura, por lo que cree que es incorrecto, injusto, seguir adelante y tratar de ser lo mejor para hacerlo mejor. Estamos viviendo una época muy difícil, muy diferente. Como yo digo, la preparación nuestra no es la preparación de ustedes. Es distinta. Esperemos que sea para mejor. Hoy nos gustaría haber tenido un reconocimiento, pero no a nivel individual, sino Fuerza Aérea. Haber recuperado las capacidades que son tan importantes para el hombre de armas. La Escuela de Aviación tiene que estudiar el cadete, prepararse el cadete, salir con una preparación para la especialidad que elija,
y el piloto a volar. El aviador militar que sea aviador militar y que pueda volar. Estoy hablando del avión de combate. Eso es lo que querría, eso es lo que me parece que tenemos que tratar en lo posible de revertir y ser mejor. Los que ya no estamos en la vida activa, prácticamente no podemos hacer nada más que esto, pasar un testimonio. Pero se tiene que seguir fomentando esa valentía que tuvo el hombre en Malvinas, que fue lo que pronto, le guste a quien le guste, deslumbró al mundo, y fueron comentarios muy, muy efectivos por parte de gente que realmente había participado, inclusive hasta en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como el Klosterman. Y bueno, que sea lo mejor. Muchísimas gracias, señor Comodoro. Gracias por su predisposición de compartir su testimonio. Desde ya le agradece toda la institución y por tomarse este tiempo para poder darnos su mirada en cuanto al conflicto del Atlántico Sur. Muchas gracias. Lo que necesite, a disposición.